Hay familias enteras que tienen 8 o 9 hijos, alguna vez han dado, como se dice, a algún chico, y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección. Esto es una de las realidades que tenemos y que, lógicamente, toda excepción a la norma penal es odiosa, pero que lamentablemente tenemos que tener en cuenta. Es causa de tristeza para todos los que se pasean por esta gran ciudad o viajan por los campos ver la multitud de mujeres mendicantes que llenan las calles, los caminos y los umbrales de las chozas, acompañadas de 3, 4 y hasta 5 o 6 criaturas cubiertas de harapo que importunan a cuantos pasan cerca pidiendo limosna. Estas madres, en lugar de trabajar para ganarse el sustento de una manera decorosa, se ven obligadas a pasar el tiempo de un lado para otro implorando un bocado para la desamparada prole cuyos componentes, según van haciéndose mayores, o bien se dedican al robo por falta de trabajo, o bien abandonan su tierra natal para alistarse en España en las filas del pretendiente, o bien emigran, casi en la esclavitud, a las Islas Barbados. Creo que todas las partes interesadas están de acuerdo en que este ingente número de niños en brazos de las madres o a sus espaldas o pegadas a los talones, a veces incluso de sus padres, constituye hoy, dado el lastimoso estado del país, una nueva y tremenda calamidad. Por ello, si alguien pudiera concebir un método justo, barato y cómodo de convertir a estos niños en miembros sanos y provechosos de la sociedad, se haría tan acreedor de la gratitud general que habría que erigirle una estatua como benefactor de la nación. No cabe duda de que un niño recién salido del claustro materno puede sostenerse un año entero con la leche de la madre y algún alimento poco que a lo más nos cuesta por encima de 2 chelines y que la madre consigue, ya en moneda, ya en mendrugos, dedicándose legalmente a la mendicidad. Precisamente al cumplir un año es cuando yo pretendo ocuparme de ellos y de tal manera que en vez de ser una carga para sus progenitores o para la parroquia o de que anden necesitados de alimentos o ropa el resto de sus días, contribuyan por el contrario a la nutrición y en parte al vestido de muchos miles. Tiene además mi proyecto otra gran ventaja, y es que evitará esos abortos voluntarios y esa horrible práctica tan frecuente entre nosotros de que las mujeres asesinen a sus hijos bastardos, sacrificando así pobres criaturas inocentes y, me temo, más para ahorrarse gastos que para cubrir su vergüenza. Es una práctica que provocaría lágrimas y compasión en el corazón más empedernido e inhumano. Propongo, humildemente, por tanto, a la consideración del público en general, que de los 120.000 niños ya computados se reserven 20.000 para conservación de la especie, de los cuales solo la cuarta parte serán varones, lo que es más de lo que permitimos cuando se trata de ganado ovino, vacuno o porcino. Mi razón para esto es que estos niños rara vez son fruto del matrimonio, circunstancia no muy tenida en cuenta por nuestros salvajes, por lo cual un varón basta para fecundar a 4 hembras. Propongo también que los 100.000 restantes, al cumplir el año, se ofrezcan en venta a gentes de calidad y fortuna por todo el reino, sin olvidarse de aconsejar a sus madres que les den de mamar en abundancia durante el último mes y los dejen rollizos y suculentos para una buena mesa. De un niño salen bien 2 platos en una reunión de amigos y si la familia come sin invitados, los cuartos traseros y delanteros dan para un plato muy aceptable. Y si se condimentan con un poco de sal, tendrán hervidos un buen sabor a los 4 días, sobre todo en invierno. La carne de niño será alimento en sazón todo el año, pero abundará más alrededor de marzo, pues según nos cuenta un autor serio, eminente médico francés, debido a las virtudes genésicas del pescado, en los países católicos nacen más niños unos 9 meses después de la Cuaresma que en cualquier otra época del año. Por tanto, calculando un año después de la Cuaresma, los mercados estarán mejor abastecidos que de costumbre, ya que en ese país el número de niños católicos está en la proporción de 3-1, por lo menos, con respecto a los demás. Así tendremos, por añadidura, las ventajas de ver disminuir el número de los papistas que nos rodean.
Bueno, esta era la humilde propuesta de Jonathan Swift para evitar que los niños irlandeses de gente pobre sean una carga para sus padres o para la nación, y para que la sociedad se pudiera beneficiar de ellos. Hoy en La Base hablamos de la propuesta de la gente de Milei de que los pobres argentinos vendan a sus hijos. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Vender un riñón, vender tu vientre, vender el hígado, vender órganos de tu cuerpo o, ¿por qué no?, vender a tus hijos si eres pobre. Paola Aragón, ¿qué tal? Pues muy bien, Pablo. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se construye el discurso de esa internacional libertaria que va desde Milei hasta Ayuso y cómo es posible que acabemos hablando de vender niños. Pues aquí estamos, hablando de las propuestas, de la lucha ideológica de los capitalistas. Vender a tus hijos. Vender a tus hijos, todo es mercancía bajo el sol. En fin, si uno quiere saber lo que haría la derecha de conseguir el poder en diferentes países, solo tiene que mirar a lo que está haciendo Milei en Argentina, porque es el gran nuevo modelo y el gran nuevo referente de toda la derecha internacional. Vamos a ver en la sección de hoy cómo la derecha mediática española está fascinada con Milei. Hoy contaremos además con Lucy Caballero, militante feminista y profesora argentina. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Compañera. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de la batalla cultural, anarcocapitalismo y violación de derechos humanos, porque desde hace ya meses parece que el pilar vertebrador de estos tres elementos imbricados tiene nombre y apellidos: Javier Milei. Y es a través de su figura que la derecha internacional, también aquí en España, está aprovechando para sentar las bases e intentar normalizar un sistema económico absolutamente antipersona, aún más si cabe que el neoliberalismo que veníamos padeciendo durante el último siglo. Para entrar en materia, quiero que hoy empecemos recordando esa visita que hizo Javier Milei a Madrid hace un par de semanas, invitado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Milei vino a España para ser condecorado por Ayuso con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento que se supone debería ser entregado a personalidades del ámbito internacional que tengan un vínculo especial con la región o que hayan hecho algo de especial relevancia para el bien de la región, ¿no? No era este el caso de Milei, cuya relación con Madrid ha sido absolutamente nula, pero esta no era la primera vez que Ayuso montaba una performance así con otros personajes que a priori no tenían mucho sentido, ¿verdad? O bueno, sí que lo tenían, pero no en relación a su vínculo con la Comunidad de Madrid, sino que tenían sentido para que la presidenta pudiese construir su imagen simbólica a través de hacer relaciones internacionales, haciendo diplomacia por su cuenta desde una autonomía y al margen del gobierno del Estado. Porque antes de Milei esta medalla ya se le había dado atención a Juan Guaidó, a Daniel Noboa, a Zelensky y al presidente del Comité Europeo de las Regiones, que seré capaz de pronunciarlo, Apsolos Tsikostas. Vale. ¿Vínculos de todos estos señores con la Comunidad de Madrid? Absolutamente ninguno. Cero. Ayuso este galardón en realidad lo utiliza para dejar claro cuáles son las alianzas que está interesada en construir y quiénes son sus referentes. Y este 2024 su referente es Javier Milei. De hecho, el propio Milei, en su intervención durante la entrega de la medalla, dejó muy claro cuál era el sentido de su visita. Vamos a escucharlo. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Digamos, sería bueno evitarse todos esos dolores. En especial, digamos, yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Y el punto es, nosotros cuando iniciamos la carrera electoral, ya en la primera etapa, cuando intentaba ir por una banca de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros ya hablábamos de lo que era el modelo de la casta. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista, que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Por lo tanto, esa
inconsistencia, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos, requiere de una solución. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios, que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Bueno, pues aquí Milei dice claramente que a lo que ha venido es a advertirnos de los riesgos del socialismo, y quiero que nos quedemos en la cabeza con una de las frases que pronuncia, porque luego vamos a ver en qué se materializa esta idea. No hay nada que resuelva los problemas mejor que el sistema de precios, dice. Y luego carga contra la idea de justicia social. Eso de que la justicia social es el gran monstruo, ya lo habíamos escuchado antes, ¿no? ¿De qué me suena a mí? ¿Aquí quién lo había dicho? Cuéntanos. Pues a Isabel Díaz Ayuso, porque, a ver, no es que ella invite a Milei, le reciba vestida de azul argentina y sostenga esa sonrisa perpetua mientras él profiere estas barbaridades, por nada ni por casualidad. No sé si os acordáis, pero la primavera pasada Ayuso hizo muchísima campaña en varios actos y declaraciones y en esta línea, ¿no? En la misma de ir a por la justicia social. Dale al play, Xavi. La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse ricos, pobres, a él le va bien, hay que castigarle, el que a alguien le vaya bien es el culpable de que a mí no me esté yendo bien, hay que ir a por ello, hay que intervenirlo, hay que expropiarlo, hay que repartirlo, repartir el trabajo, no. Repartir se supone, yo creo, que las oportunidades, ¿no? Se trata de algo distinto, pero no, ellos promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables. Bueno, y como vemos, no es algo azaroso que tanto Milei como Ayuso repitan exactamente las mismas palabras y vayan exactamente a atacar a los mismos conceptos. Y es que, como decíamos, Milei es de forma explícita el referente de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estas son las palabras que, de hecho, Ayuso le dedicaba al presidente de Argentina durante la entrega de esa medalla internacional. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan a aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Argentina está en el mapa internacional como no se veía desde hace años, y esto siempre es una llamada a la inversión, a la confianza, a la esperanza. La defensa de la libertad siempre merece la pena por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola. Por eso recibes esta medalla internacional, la medalla de la Comunidad de Madrid. Libertad es elegir, es responsabilidad, es asumir consecuencias para ellos y para nosotros como gobernantes. Y creo que no cabe más honroso desafío. En este camino cada uno tomará sus decisiones, no siempre serán las mismas, no hace falta. Creemos en los matices, cómo no. Y entiendo que muchos no lo verán así, no lo podrán comprender. Tampoco pretendo detenerme en ello. Pero habrá muchos paralelismos, muchos más, en cada empleo que se cree, en cada negocio nuevo que se abra, en cada joven que encuentre su oportunidad gracias a medidas liberales en Argentina y en España, también en Madrid. Bueno, pues aquí tenemos a Ayuso aplaudiendo esas medidas frescas de Milei que van a favor de la libertad para emprender, para nuevos negocios, para los jóvenes. De hecho, Ayuso debe de estar encantada con la última idea de promoción empresarial y de negocio de Milei en Argentina, que no sé si sabéis cuál es. Nuevas oportunidades para los jóvenes, nuevos negocios, a ver si lo adivino. No será eso que escuchamos al principio, ¿no? Lo de sacarte unos mangos vendiendo a tus hijos. Pues efectivamente, ese ha sido el último gran statement de los de Milei, el referente fresco de Díaz Ayuso en Argentina, que en nombre del libre mercado sea completamente legal, pues que puedas vender a tus hijos, ¿no? Aunque a lo mejor para Ayuso este es uno de esos matices sin importancia a los que se refería en la declaración que acabamos de ver, pero ¿ha propuesto Milei de verdad que puedas vender a tus hijos? ¿No estamos exagerando un poco?
Pues parece ser que no, vamos a explicarlo. Resulta que en Argentina estos días se ha tramitado un proyecto de ley para tipificar como delito la compraventa de niños y niñas, que por lo que sea pues no estaba todavía recogido como delito en la legislación. Además, en un contexto bastante delicado por la reciente desaparición de un niño que tiene conmocionado a todo el país. Y la idea era que las penas en este tipo de casos fuesen más altas, entre 4 a 10 años, para el que, cito, reciba y quien entregue a un menor de edad mediante precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación si no resultare de un delito más severamente penado. Y se incluía también pena de prisión e inhabilitación pues, para funcionarios públicos que estuviesen metidos en un tema como este. Bueno, hasta aquí todo bastante lógico. No se puede ni comprar ni vender niños, entiendo, ¿no? ¿Cómo es esto? Se supone que no, pero bueno, el proyecto se aprobó el jueves pasado con 63 votos a favor. Y entonces el senador Juan Carlos Pagotto, del partido de Milei, tenía que leer el texto definitivo que se había aprobado, ¿no? Bueno, pues entonces va Pagotto y lee esto. Se impondrá presión de 4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación si no resultare un delito más severamente penado. Quedan exentos de esta pena el progenitor que entregare a su hijo y en tales condiciones cuando mediare estado de necesidad, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este capítulo. Lo habéis escuchado bien. Pagotto, el senador de Milei, de repente va y dice que quedan exentos de pena los padres que vendan a sus hijos en caso de necesidad, o sea, los pobres, y si no es algo recurrente. Vamos, que no es que se líe este señor, es que de hecho él lo argumenta y lo justifica así. Se exime o tienen una excusa absolutoria los padres siempre y cuando eso no constituya una actividad habitual. Porque nos encontramos con un problema que es el análisis de la realidad. Hay familias enteras que tienen 8 o 9 hijos, alguna vez han dado, como se dice, a algún chico, y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección. Bueno, pues para colmo es que esa parte del texto evidentemente no había sido aprobada, sino que Pagotto estaba intentando colarla como si lo hubiese sido. O sea, muy fuerte ahí, haciendo una trampa. Claramente la oposición se dio cuenta y lo frenó. Pero la cosa aquí es que esto no es exactamente nuevo y ni a Ayuso ni a ninguno de los otros líderes de ultraderecha que ahora ponen a Milei en palmitas les puede pillar de sorpresa. Hace 2 años, en el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio con Voz, ya pasó esto. Vamos a escucharlo. Volvemos al laboratorio. Yo te nombré a Rothbard, que es el nombre... Murray Newton Rothbard es el inventor del anarcocapitalismo. Exacto. Y vos sos un anarcocapitalista. Filosóficamente. En el tema no menor, porque después la vida real... Claro. La vida real tiene restricciones. En el mismo libro que él habla de legalizar la venta de órganos, diciendo que cada persona es dueño de su cuerpo y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, también habla de legalizar la venta de niños, diciendo que un padre es propietario de sus hijos y habla de que si eso pasara, habría un mercado floreciente. Es fácil de entender la línea teórica, es decir, habría más gente que tendría hijos para venderlos y más padres adoptantes que tendría hijos para adoptar si esto se legalizara. Obviamente, a mí me parece lógico el planteo y espantoso la idea de poner eso en marcha. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como... Cuando vos hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn, es del 71. A Arrow después le dieron el premio Nobel en el 72, con Higgs. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es al mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real. Cuando yo te digo soy anarcocapitalista, digo filosóficamente, yo tengo una concepción de cómo debe funcionar el mundo. Algunos temas los estudié, otros temas no los estudié. Los temas que sí estudié, sí puedo hacer las respuestas que corresponden. Ahora, hablar contra ese benchmark, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina. Hoy, hasta puedo tener posiciones en común con un liberal clásico, para que te des una idea. O sea, imagínate...
lo alejada que está esta discusión de la realidad de los argentinos, porque de vuelta, o sea, lo que tenemos que pensar de vuelta acá es que el problema nuestro es la inflación, que no crecemos, el desempleo, la gente que se cae de hambre. Está bien, pero filosóficamente. No, está bien, sí, pero es una discusión filosófica que, o sea, ni siquiera, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Depende, en fin, que entre unas divagaciones y otras, y entre digamos y oseas, lo que Milei no decía en ningún momento era que él estuviese en contra de la venta de niños, que depende. Y que en todo caso, si no lo proponía abiertamente, era porque no estaba bien visto socialmente por los usos y costumbres de la sociedad y no por una perspectiva de, no sé, defensa de los derechos humanos, derechos de la infancia, no porque él no esté de acuerdo con esa premisa de que los niños sean propiedad de sus progenitores y además sean una mercancía, como si fuesen un coche o un bolso, en fin, tremendo. Bastante tremendo, la verdad. Sobre todo porque ahora vemos cómo en menos de 2 años ha pasado de hacer ese discurso con unos límites mínimos, ¿no?, de lo de la filosofía y tal, de que si la sociedad no está lista para esos debates, a que un senador suyo coja y trampee el proceso legislativo intentando colar la compraventa de niños apenas unos meses después de haber llegado a la presidencia. Da bastante miedo pensar de qué más son capaces estos tipos. Y que para la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular, esto, como mucho sean matices dentro de la frescura que supone para Europa su referente anarcocapitalista, presidente de la República Argentina. Aunque también es verdad que poco sorprende ya de alguien como Ayuso, que ha sido capaz de exigir el pago de 400.000 euros a las familias de los ancianos y ancianas fallecidos en las residencias durante la pandemia por los gastos de esas residencias en las que dejó sin medicalizar, sin trasladar a hospitales y a quienes ordenó dejar morir. No es un error el apoyo de Ayuso a Milei, ni les diferencian en realidad tantos matices. El proyecto necropolítico lo comparten ambos a conciencia. Gracias, compañera. Como canta un artista porteño muy querido en Madrid, Andrés Calamaro, la conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos. Sí, la libertad. Por ella y por todos los éxitos que te deseamos, vaya este sincero reconocimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Libertad para vender a tus hijos. Manu Levin, buenas tardes. ¿Por qué no? En fin, adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Si Javier Milei fuera un líder de izquierda, cada vez que un portavoz de cualquier partido de izquierdas, de cualquier país del mundo, tomara la palabra en cualquier tipo de foro, e independientemente de todo lo que dijera, recibiría una avalancha de preguntas de la prensa. Muy bien, pero ¿condena usted la dictadura de Milei? Le repito la pregunta, ¿condena usted la dictadura de Milei? Entiendo, señor fulanito, pero no me ha respondido. No quiero pensar que usted no defiende la democracia y la libertad en Argentina frente a la tiranía, así que le doy otra oportunidad. ¿Condena usted la dictadura de Milei? ¿Condena? ¿Qué opina de que el tirano Javier Milei haya asumido plenos poderes y haya dejado al Congreso como un decorado? ¿Qué opina de esta fotografía de estos niños comiendo de la basura en Buenos Aires? ¿Tiene algo que decirle a la familia de Camila Jiménez, la chica de 25 años que murió en Córdoba por falta de medicamentos contra el cáncer? Nos consta, señor fulanito, que usted ha estado en los últimos años al menos 3 veces en Argentina. ¿Qué hizo allí, señor fulanito? ¿Tiene alguna explicación que dar sobre esos viajes? Es sabido que usted quiere convertir a España en la Argentina de Milei. ¿Qué le parece la ruina y la miseria que están provocando en Argentina las políticas que usted quiere aplicar en este país, señor fulanito? No tenemos pruebas, pero tampoco ninguna duda de que esto sería así, ¿verdad? La derecha siempre ha utilizado los problemas de cualquier proceso de emancipación en cualquier lugar del mundo, muchas veces creados no por el proceso en sí mismo, sino por los enemigos internos y externos de ese proceso, para arrojárselos en la cara a los progresismos y a las izquierdas por doquier. ¿El objetivo? Pues construir un referente negativo, un fetiche de todo lo que sería rechazable políticamente, con el que identificar a sus adversarios y con
con el que disuadir a la gente de que apoya cualquier opción política de izquierda. ¿Queréis convertir España en Venezuela, en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que este es un mecanismo que todos y todas identificamos claramente, ¿no? Porque es muy evidente cómo Venezuela, por ejemplo, ha sido durante muchos años un asunto no de política internacional, sino de política nacional, instrumentalizado por la derecha política y mediática para machacar a cualquier cosa que huela mínimamente a izquierda, ¿no? Y es además un mecanismo más viejo que la Tana, porque podríamos recordar, por ejemplo, lo que Henry Kissinger pensaba sobre Cuba o sobre el Chile de Allende. Había que demonizar y boicotear como fuera esos procesos, hacerlos fracasar, no solo porque sucedieran en esos países en concreto, que también, sino sobre todo para disciplinar al resto de los pueblos a lo largo y ancho del mundo y disuadirlos de elegir un camino político similar. Exactamente. Bueno, sabemos que Javier Milei está provocando un desastre sin precedentes en Argentina. Caída de 5 puntos del PIB en 6 meses, inflación desbocada, dólar a 1.500, despidos masivos, aumento drástico del desempleo, desaparición de la clase media, 60% de pobreza, consumo de carne, esto salió ayer, en su nivel más bajo en 110 años, gente muriendo de infecciones que tienen un tratamiento, destrucción de la educación, brutal represión. Y todo, por supuesto, sin que ninguna oposición terrorista opere ni ninguna potencia extranjera imperialista le esté montando un golpe de Estado, ni haciendo nada por boicotear a su gobierno, sin bloqueo comercial, sin bloqueo financiero, sin sanciones internacionales, etcétera, etcétera. Se está estrellando él solito, vamos. Y todo eso hablando solo en lo económico y social, porque podríamos hablar también en lo político de lo que significa la ofensiva de Milei para vaciar de poderes al Parlamento y asumirlos él como una especie de presidente monarca. ¿Os imagináis si eso lo hiciera, no sé, Gustavo Petro, lo que se diría en televisión? Tendríamos dictadura de Petro hasta en la sección de deportes. Por eso, creo que cada vez que se evidencian las nefastas consecuencias del modelo Milei, que es cada día, hay que poner de manifiesto que la Argentina de Milei es el nuevo modelo de las derechas aquí y en muchos otros países. ¿Qué quieren hacer ellos? Lo mismo que está haciendo Milei. Y en este caso, eso no es una mentira, ni una manipulación, ni una exageración, ni una campaña de propaganda. Es la puñetera verdad. Es que, efectivamente, acabamos de escuchar a Ayuso, Milei es el modelo para la derecha. Lo dicen ellos y, además, sin ningún tipo de complejo. Hace poco la derecha mediática española ya defendió al presidente argentino en el conflicto diplomático con el gobierno de España, también a cuenta de esa medalla que le concedió Ayuso, y después creo que vamos a hablar un poco más también de esto otra vez. En el programa que hicimos el otro día sobre desahucios, escuchamos a María Claver del PP poniendo como ejemplo de política de vivienda la desregulación salvaje de Milei. Y en realidad, bueno, estos son algunos ejemplos recientes, pero el hecho es que llevan haciendo campaña por él, por Milei, desde antes de que fuera presidente. Así que hoy, si os parece, vamos a hacer esto que estábamos planteando, constatar hasta qué punto la derecha neoliberal española, con el PP de Ayuso y de Feijóo y con todo su ecosistema mediático a la cabeza, quiere, como dirían ellos, convertir a España en la Argentina de Milei. Y vamos a escuchar sobre todo lo que dice uno de los principales líderes mediáticos de la derecha española, que siempre trabaja para avanzar líneas ideológicas, y que es Federico Jiménez Los Santos. Octubre de 2023, primera vuelta de las elecciones en Argentina. Milei todavía no era presidente. Los Santos haciendo campaña por el carnicero de Palermo, le podríamos llamar. Bueno, hay elecciones este domingo en Argentina, unas elecciones importantísimas para América, para Argentina desde luego, para América y en general para todo el mundo de habla española. El espectáculo es Milei. Es un fenómeno de masas como no ha habido nunca. Bueno, y el fenómeno es espectacular. Es un fenómeno de masas como no ha habido nunca, es espectacular. Jiménez Los Santos fascinado con Milei, y eso que todavía no había empezado a destrozar la Argentina. El destrozo que está haciendo en tiempo récord sí que es espectacular. Fascinación con Milei desde antes de que llegara al gobierno y fuegos artificiales en las redacciones de la derecha mediática española cuando Milei ganó. Por ejemplo, OK Diario a toda portada. El liberal Milei obra el milagro en Argentina. Vence al peronista Massa y entierra al kirchnerismo. Destruir la economía argentina en solo 6 meses. Eso sí que es obrar un milagro, la verdad. No. Bueno, Inda también fascinado con Javier Milei. Y de nuevo escuchemos a Los Santos. 23 de diciembre, Milei llevaba ya 2 semanas en el cargo como presidente de Alechave. Desde España queremos enviar a los amigos, a los compatriotas, a los correligionarios, a los amigos de la libertad de Argentina, un saludo navideño, porque mientras vosotros vais para arriba,
nosotros vamos para abajo, pero estamos en el mismo barco. Javier Milei es en estos momentos la figura más importante en la lucha por las libertades en todo el mundo, junto con Zelensky, que no por casualidad estaba con él en la asunción de poder, y junto a nuestro rey, que Dios guarde muchos años. El discurso que hizo Javier Milei, defendiendo un paquete para cambiar radicalmente la política económica, es decir, la ruina de Argentina, es una de las piezas que cualquier amigo de la libertad recordará siempre. Yo lo vi, no lloro porque en Teruel no lloramos y en España somos duros como antaño, pero el momento en el que el presidente Milei estaba al lado además Caputo, estaba la gran Patricia Bullrich, estaba el gobierno, el pequeño gobierno, que no hace falta más, que tiene. Y me acordé naturalmente de la vicepresidente Victoria Villarroel, gran amiga de nuestra casa y defensora del honor de las víctimas del terrorismo rojo. Por eso cuando Milei dijo que se había acabado con las leyes producto de una doctrina en la que el Estado tiene derecho a todo y el individuo no tiene derecho a nada, era imposible no sentirse emocionado. Esto es de la garganta, no es emoción. ¿Por qué? Porque o se está con la libertad o se está con la dictadura. Y Argentina es hoy el faro de la libertad en el mundo. Felices Pascuas, amigo Milei, y felices Pascuas a los liberales y a los amigos de la libertad en todo el mundo, pero especialmente en Argentina. Vosotros vais para arriba, dice Los Santos en referencia a los argentinos. Con para arriba imagino que se refiere al lugar donde dicen que va uno cuando muere. Cualquier amigo de la libertad recordará siempre a este gobierno. Casi lloro viendo a Caputo, a Bullrich y a Villarruel. Imposible no emocionarse. Son el faro de la libertad del mundo. Es muy importante no olvidarse de esto nunca. El modelo autoritario, represivo, empobrecedor, ruinoso y destructor del tejido económico de Javier Milei es el faro que guía a la derecha española. No hay que dejar de mirar nunca el desastre de la Argentina de Milei, porque es como mirar una bola de cristal en la que se ve nuestro propio futuro en el caso de que esta gente llegue al gobierno de España. Si eres pobre, vende a tu hijo. Todo, absolutamente todo, convertido en una mercancía sin valores éticos ni morales de ningún tipo. El país mal vendido a capitales extranjeros, salarios pagados en carne o en leche, contratos de alquiler de vivienda de 4 meses, 3 semanas y un día, una inflación que ha dejado en una broma la que había hace solo unos meses, jubilados que tenían lo justito pero que ahora comen de la basura. Ese es el faro de la libertad y el modelo a importar por parte de Feijóo, de Abascal y de Ayuso, por supuesto, que quizás sea la figura más afín y que más se esfuerza por parecer afín al mileísmo que tenemos aquí en España. De hecho, lo escuchábamos antes, no es solo que no les avergüence tomar como modelo el maldito apocalipsis que es la Argentina de Milei, que es como, ok que les guste, pero visto lo que está pasando, debería ser quizá una admiración íntima, secreta e inconfesable. No solo no se avergüenzan, sino que se pelean para dirimir a ver quién se gana la mayor identificación con esa experiencia política. Así es como hay que entender que Ayuso, después de que Vox organizara aquel acto en Madrid con la presencia de Milei como invitado estrella, le concediera una medalla al encantador de perros. Esto escribió hace unas semanas, cuando tuvo lugar esa condecoración, Salvador Sostres en ABC. Así se une a la derecha. La presidenta ha mandado un doble mensaje con Milei, el más obvio a Sánchez y a Feijóo el más profundo. Al presidente lo ha puesto ante el espejo de su doméstica, histérica, tiránica manera de ensuciar los asuntos españoles con barata incontinencia chavista. A Feijóo le ha enseñado la diferencia entre el poder y la oposición y sin malgastar una palabra con Vox le ha arrebatado el icono. Ni bronca, ni ultraderecha, ni fragmentación del voto. Todo para ella. Todo lo que Milei es y todo lo que representa. Milei es el choque con la realidad que necesita Argentina. Milei es nuestro modo de vida libre. La importancia de Milei en su país es concreta y su éxito depende del acierto de cada detalle, pero su proyección mundial es simbólica y hoy es el referente más moderno, brillante y emergente de una manera de entender la vida y la creatividad que es la contraria del socialismo oportunista de Sánchez. Ayuso ha leído bien que tenía que proyectarse en él,
porque sin ser nuestra situación tan grave ni estar tan arrasados, aunque a veces nos guste tanto enredarnos en la imitación de las hermanas Catafalco, vamos a necesitar, decía Salvador Sostres, una terapia de shock para recuperar el pulso democrático y la autoestima emprendedora tras esta era ominosa en que hasta las sombras van acuchilladas. Isabel se ha quedado a Milei tomándolo muy suavemente de la mano. Todo lo que es y todo lo que representa Milei ahora es Ayuso. Tenía que proyectarse en él. Milei es el referente más moderno y brillante. Vamos a necesitar un shock como el que está haciendo Milei en Argentina. Bueno, cualquier votante de este país con 2 dedos de frente debería sentir pavor escuchando a la derecha española proclamar como su modelo la Argentina de Milei. De nuevo, Jimena y los Santos también al hilo de la medalla de Ayuso a Milei. ¿Qué les molesta de la medalla de Ayuso a Milei? Se la ha dado a Zelensky, se la ha dado a Noboa, presidente de Ecuador. Y además antes la había dado, creo que fue la primera, a Juan Guaidó, el representante de la oposición al régimen de Maduro. ¿Qué creen? ¿Que vamos a arrepentirnos de eso? ¿Que hace mal Ayuso? Hoy dice Ignacio Camacho, que le ha debido dar el sol, dice, uy, por cada voto que gana habrá 2 que huyan espantados. No, los que han huido a votar a Sánchez ya han votado. Esa es la tesis absolutamente errónea, disparatada, absurda y además suicida de Arriola. No hay que hacer nada porque si se moviliza la izquierda, como España es de izquierdas, bueno, pues yo no veo que Madrid sea de izquierdas. Ha ganado con mayoría absoluta Ayuso y todavía le han sobrado todos los votos de Vox. Que, por cierto, serán más suyos después de lo de Milei. Porque, claro, la que se queda con Milei, aquí y fuera, es el PP liberal de Ayuso, y no Vox. Hasta Abascal, que ha echado del partido a todos los liberales, tuvo que hacerse del Juan de Mariana para poder entrar en la cena. Y ahí estaban, como si no vomitaran lo que vomitan, Terç, Abascal, ahí nos saludábamos todos. Es más, se saludaban Manso, Abascal, es decir, los expulsados del partido y los expulsadores. Y todos, por Milei, no vamos a entrar en discusión, etcétera. Bueno, atención al trío Calavera que Los Santos coloca como sus referentes. Zelensky, que ha ilegalizado todos los partidos de izquierdas, Noboa, que ha convertido a Ecuador en un estado fallido, y Milei, que ha arruinado a Argentina en 6 meses. Maravilloso todo, increíble. Y Guaidó, que aunque suena como a verbo en pretérito perfecto simple, ¿no? Guaidó. Se ve que a Los Santos, bueno, todavía tiene un lugar en su memoria, todavía se acuerda de él. Es importante lo que añade. El que se queda con Milei es el PP, dice. Lo mismo que decía Sostres, ¿no? ¿Qué se creen? ¿Que vamos a arrepentirnos de eso? Dice también. Nadie podrá decir, si esta gente llega a ganar en España, que no habían avisado de lo que querían hacer. ¿Cuál es su proyecto? Pues miren a Argentina y encuentren la respuesta, que es terrible. En fin, un cortecito más de Federico muy breve por si quedaba alguna duda. O sea, que si no les gusta Milei, opérense. Si no les gusta el liberalismo, pues aprendan a leer. Bueno, si no les gusta Milei y el liberalismo le llaman, aprendan a leer. No sé, Federico, me parece que, visto lo visto ayer y antes de ayer, si alguien tiene que aprender a leer es Milei. Vamos a acabar con esto. Es por eso que firmamos este pacto, cuyo primer punto indica la inviolabilidad de la propiedad privada. La libertad misma de cada uno depende de la inviolabilidad de la primera propiedad de todas. La presión fiscal asfixiante. Bueno, no somos dioses, somos solo hombres. Los países funcionan también funcionan bien, también tienen problemas. Con el analfabetismo nos hicimos los despistados durante décadas y aquí estamos hoy, en una situación incompatible con la tradición educativa de nuestro país. Con el analfabetismo nos hicimos los despistados, ciertamente. Javier, tú eres un gran ejemplo de cierto despiste propio de un analfabeto. En fin, esperpéntico.
Si las izquierdas tuvieran una centésima parte del poder mediático que tiene la derecha y tuvieran la capacidad de que la gente aquí en España supiera cada día el destrozo que está provocando Milei en Argentina, todos estos sociópatas se tendrían que meter en un agujero, taparse con una manta y no volver a abrir la boca en mucho tiempo por haber reivindicado a Javier Milei como modelo político. Gracias, Manu. En realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Hoy nos acompaña Lucy Caballero, militante feminista y profesora argentina. Muchas gracias por atender a Canal Rey y a La Base, compañera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, háblanos un poco de la degradación de la política argentina. ¿Cómo se puede llegar a abrir un debate sobre si se puede o no vender niños? Sí, por supuesto que esta degradación general de la discusión pública no pasa de un día para otro, ¿no? Lleva un tiempo grande en nuestro país y hay un gran papel de los medios de comunicación, ¿no? Yo pondría como punto de inflexión el tratamiento que le dieron los medios de comunicación al intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cómo desde ese momento hay un punto de inflexión en la degradación de la conversación política, ¿no? Donde ha empezado, los medios de alguna manera ponían en duda que eso efectivamente haya sucedido, que efectivamente haya habido un intento de magnicidio. Digamos que la conversación pública fue entrando en una degradación general, en donde hoy el papel de los medios de comunicación ha sido normalizar a Milei, ¿no? Exactamente lo contrario que hacen con los líderes que muestran cierta radicalidad política en sus posiciones, en un sentido de izquierda. Bueno, lo que hicieron con Milei fue empezar a normalizarlo y entonces empezar a generar una conversación donde le preguntaban, incluso antes siendo candidato, qué opinaba de la venta de niños, y él tranquilamente podía dar sus opiniones y eso no generaba un escándalo en el periodismo, ni tampoco una campaña para que no pudiera decir eso en los medios, cuando obviamente está absolutamente prohibido por ley. Pero se empieza a correr los límites de lo decible y ahí eso está muy ensamblado con un sistema mediático que normaliza esta serie de personajes. Y hoy, obviamente, la degradación es total porque el sistema de propagandas, además el Estado está teniendo, el gobierno tiene además de tener los grandes medios de comunicación a su favor, obviamente tiene todas las agencias estatales de comunicación, con despidos, con censura, y estamos en una situación en la cual los medios de comunicación utilizan, por ejemplo, un caso de un niño que ha desaparecido y que hay serias sospechas de que pueda haber sido una red de trata, utilizan ese caso, obviamente, tratándolo de una manera en la cual quedan exentas las responsabilidades del Ejecutivo Nacional e incluso provincial, pero también lo hacen para tapar permanentemente las señales de malestar que están proliferando por todos lados por la grave situación económica en la que estamos. Entonces, es una degradación de la discusión política, una banalización, una normalización, que además tiene la función de encubrir un gran malestar de la población, donde ustedes lo han tratado en otros programas, ha crecido la pobreza a más de 5 millones de pobres desde que está Milei. Hay más de 600.000 despidos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito del sector público. Entonces, la situación es realmente grave, ¿no? Hola, Lucy, ¿qué tal? Yo te quería hablar, bueno, primero, gracias por estar con nosotras. Te quería preguntar, porque claro, desde aquí asistimos estupefactas un poco a estas cuestiones de compraventa de niños y niñas en Argentina por parte de Milei. Pero claro, aquí también tenemos normalizada, por ejemplo, esa necropolítica por parte de Isabel Díaz Ayuso, que es dejar morir a
miles de ancianos y ancianas en las residencias, negándoles directamente la atención sanitaria. Y estos son también las alianzas que Milei está construyendo por su parte, ¿no? con ese fin para Argentina. Y a mí me gustaría saber cómo se está viviendo desde allí, desde Argentina, toda esa intensa agenda internacional que él está constituyendo con personajes como Ayuso, aunque no solamente, y qué percepción tenéis de todo esto pues desde el otro lado, que no es el nuestro. Gracias. Sí, acá en realidad acá lo que dicen los medios de comunicación es obviamente enfatizan incluso los medios de comunicación que están de acuerdo con Milei, digamos, le da vergüenza en algún punto lo que está haciendo en términos de política internacional. Hay algunos medios de comunicación que empiezan a resaltar lo que está gastando, además en un momento en el que todo el tiempo se está diciendo que no hay dinero. Bueno, permanentemente se encuentra en el exterior con viajes que le cuestan un montón de dinero y que además no son viajes ni siquiera oficiales, ¿no? Él practica una diplomacia de nuevo tipo, en la cual puede visitar países donde ni siquiera se junta con representantes oficiales, sino que directamente tiene meetings con otros líderes de la ultraderecha, estén o no en lugares de gobierno, y con grandes empresarios en los cuales hace una especie de venta de la Argentina, de ofrecimiento permanente de los recursos naturales, que es finalmente lo que él está cumpliendo como papel histórico. Desde acá, la verdad es que hay una gran parte de la población que siente una desafección con respecto a la política y a la política gubernamental, ¿no? Obviamente después tenemos el sector, un sector más organizado en el cual se vive como una ofensa permanente, ¿no? Que haya despidos, que crezca el nivel de pobreza y que el presidente esté todo el tiempo en el exterior, ¿no? El presidente viaja mucho más al exterior y sobre todo a los países occidentales como Israel, como Estados Unidos, como ciertos países de Europa. Bueno, ha ido muchas veces a España, a Alemania, pero no visita países limítrofes. Por ejemplo, recientemente no ha ido a una cumbre del Mercosur, ha mandado funcionarios de segunda línea a la cumbre del Mercosur. Es decir, es un presidente que solamente trata de consolidar una inserción de Argentina en el eje occidental, pero además con una política que es apologética del genocidio en Palestina y también con el trasfondo de ofrecer a la Argentina como proveedor de materias primas baratas, casi en un enclave colonial, a la crisis energética que se vive a nivel mundial. En general es un estado de desafección y una ofensa que sienten los sectores que están siendo agredidos por esta política, ¿no? Eso es lo que sucede con su política exterior. Con respecto a la pregunta anterior, que creo que también está conectada, ¿no? Y con las declaraciones de Ayuso y demás, bueno, creo que estamos viendo que la importancia que le pone esta ultraderecha global a este proyecto histórico de desensibilización, ¿no? Hay una pedagogía permanente de desensibilización, que estemos viendo un genocidio en directo en la televisión y que las reacciones sean, a nuestro punto de vista, por el momento pobres a nivel mundial, está también relacionado con que se pueda hablar de venta de niños en Argentina, ¿no? El proyecto histórico de estas élites globales, hoy expresadas por este proyecto de ultraderecha, es desensibilizarnos, normalizar la violencia, destruir la empatía y cualquier tipo de empatía con un vínculo social que nos pueda hacer reconstruir un proyecto comunitario de otro tipo. Entonces creo que hay que pensar esas escenas todas en conjunto, ¿no? No es casual que Ayuso se pueda burlar de las víctimas del COVID, que Milei esté hablando de venta de niños sin vergüenza, y que al mismo tiempo se esté transmitiendo en vivo un genocidio, y que la primera vez que se transmite un genocidio en directo, y que la reacción global sea muy pobre, ¿no? Esto es parte del mismo proyecto de las élites de desensibilizarnos. Por eso nosotros hablamos de una pedagogía de la crueldad, en la cual estos dueños del mundo lo que tienen como proyecto histórico es quebrar estos tejidos sociales y desensibilizarnos. Manu.
Buenas tardes, Lucy. Un placer escucharte. Milei, cuando viene a Europa, lo escuchábamos antes, dice: yo vengo del futuro a advertirles las consecuencias del socialismo y no sé qué, ¿no? Escuchando lo que dice nuestra derecha, ¿no? La derecha española, escuchando a Ayuso, por ejemplo, parece que son los argentinos quienes vienen del futuro y nos pueden advertir de lo que pasaría aquí o en otros países si gobernaran las derechas que están tomando como referente a Javier Milei. Entonces, bueno, te quería pedir, ya dijiste unas cuantas cosas, pero digamos una breve fotografía de cuál es la situación económica y social en la Argentina, es decir, cómo es en estos momentos la situación de una jubilada, de una persona trabajadora, por ejemplo, en Buenos Aires. Sí, es muy importante, ¿no?, pensarlo a nivel internacional, porque creo que en este momento Argentina está haciendo un experimento global de una especie de radicalización en esta síntesis entre neoliberalismo y autoritarismo, con la particularidad es que los exponentes de la ultraderecha en América Latina son vehículos de intensificación del coloniaje, ¿no? Y no son nacionalistas como aparecen en Europa, o por lo menos no es un nacionalismo proteccionista el que se da acá. Hoy en Argentina tenemos indicadores peores a la crisis del principio del siglo, del 2001, que dio origen a una gran revuelta social. Como decía, han crecido en más de 5 millones de pobres desde que asumió Milei. El paisaje urbano ha cambiado. Yo estoy en un barrio del sur de Buenos Aires en este momento y tengo un comedor en la esquina de mi casa donde, por ejemplo, ha crecido 2 cuadras la cola de gente, pero además ha crecido la violencia social, pero horizontalmente, ¿no? Hay peleas en la cola del comedor, la policía está vigilándolo, hay una crisis alimentaria y humanitaria de la que nunca habíamos visto, ¿no? Nosotros y nosotras en Argentina estamos acostumbrados también a tener acceso a alimentos baratos porque somos el tercer productor del mundo de proteína. En este momento lo que se está haciendo es, de alguna manera, una guerra económica contra la población, privándola de alimentos, no se entregan alimentos a los comedores, hay despidos. Hubo recientemente una reforma laboral contenida en la ley Bases. Entonces lo que estamos viendo es una especie de pasaje de umbral en términos de violencias económicas, donde ya estamos llegando a crisis alimentaria y humanitaria. Hace 2 días alertó la Sociedad de Pediatría sobre los primeros signos de desnutrición en niños y en niñas que llegan a los hospitales públicos. Las jubiladas están, obviamente, hay también un sector de la clase media que está cayendo y que en muchos casos trata de mantener su nivel de consumo, por lo menos de alimentos, a través de endeudamiento, ¿no? Deuda para vivir a costos altísimos. Eso es un poco el paisaje. Claramente todos y todas nos preguntamos cuál va a ser el momento en el que la paciencia de los y las trabajadoras diga basta. Y hay que pensarlo creo que hay que pensarlo muy profundamente, porque a diferencia del 2001 es una situación distinta. Por ejemplo, el hecho de que haya tanto endeudamiento hace que muchos de los costos de la crisis se amorticen adentro de las propias casas y no se transformen directamente en violencia o en protesta social. Y después todo esto que decía, ¿no?, sobre esa violencia que se empieza a dar de manera horizontal entre los de abajo y no hacia el poder, ¿no? Ha cambiado la dinámica del conflicto social y en eso estamos, obviamente, nosotras desde los feminismos tratando de armar espacios comunitarios de discusión y de reconstituir el tejido social, porque me parece que hace falta construir un proyecto histórico alternativo desde abajo que empiece de cero, ¿no? Lucy Caballero, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias. Bueno, os dejamos con un tema ya clásico de Barricada que habla de niños pobres, el pan de los ángeles. Hasta mañana.